Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Ya tenemos la finalización de este proyecto número 3, que básicamente ha tenido que ver con las decisiones responsables que tomamos al momento de cuidar nuestro planeta Tierra. Recuerda que al finalizar este proyecto, pues en las semanas anteriores hemos estado viendo diferentes acciones que los seres humanos tienen en el cual inciden de forma directa sobre pues el calentamiento global o los problemas medioambientales. Entonces vamos a ver cómo termina esta ficha. Te voy a estar dando la explicación de cada una de las actividades y por supuesto las sugerencias para que los puedas desarrollar. Pero antes quiero enviar un saludo muy especial a Saray Rocafuerte y también a Yoconda Mercedes. Muchas gracias por estar atenta a estos videos. Ya saben que pueden pedirme que les deje ahí un saludo y a todos ustedes éxitos en sus estudios. Vamos ahora con la página número 3. Ya saben que me gusta mucho pues ver primero el objetivo que se persigue en esta última semana. Sería la semana número 4 o la 23. Dice socializar. Socializar actividades o buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente, fomentando una cultura de sostenibilidad y sustentabilidad, que fue lo que vimos pues en las semanas anteriores. Ahora queremos socializarlo, es decir, esparcirlo, no solamente quedarnos ese conocimiento nosotros, sino también a otras personas. Vamos entonces ahora sí a las actividades de la semana número 4 de este proyecto 3. Y como puedes observar, allí están las asignaturas que estarán dando el acompañamiento. Lengua y literatura, ciencias naturales, matemática, educación física e inglés. Para ello, tenemos el tema de esta semana, fomento de una cultura sostenible o de sostenibilidad y sustentabilidad. La actividad número 1 tiene que ver con los organizadores gráficos para registrar, comparar y organizar información. Por supuesto, por la naturaleza de este tema, ya sabemos que será lengua y literatura la que te va a estar dando el acompañamiento en esta actividad número 1, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver estos organizadores gráficos con el objetivo que queremos alcanzar en esta semana de culminación del proyecto? Bueno, sabemos que los organizadores gráficos son muy importantes a la hora de enseñar y a la hora de que las personas que nos escuchan o escuchen puedan aprender. Porque no es lo mismo tener un texto o una hoja con mucho texto, con muchas palabras, que palabras claves que nos ayuden a identificar la idea en general. Es muy diferente, ¿verdad? Pues por eso los organizadores gráficos son muy buenas herramientas didácticas para ese motivo. Ahora, antes de ir, porque tú ya conoces estos organizadores gráficos, antes de acceder a ellos, primero vamos a ver algo interesante que te deja la ficha. Dice, la literatura siempre es una de las mejores formas de expresarnos y dar a conocer a los demás nuestros sentimientos, emociones e ideas sobre los problemas. Así que ya sabes que si tú quieres expresarte de alguna manera, el escribir, la literatura o el leer, pues ayudan a esto. Ahora, hablando en términos literarios, es decir, los géneros que tienen los textos, hay un texto o un género que es el género biográfico. ¿Qué es eso de biográfico? Bueno, el género biográfico de un texto básicamente tiene que ver con biografía. Y la biografía pues es básicamente la historia de la vida de una persona. Puede ser narrada por ella misma o por otra persona, en el cual hay detalles como su nacimiento, su muerte, sus hechos logrados, incluso sus fracasos.
Entonces todo eso va en una biografía. Por eso esta clase de textos biográficos los encontramos cuando alguien quiere contar su historia de vida. Entonces vamos a unir estas dos cosas que hemos aprendido: los organizadores gráficos y este género literario que es el biográfico. Vamos a unirlo para ver cómo esto nos ayuda con la temática de culminación de este proyecto 3. ¿Ya? Entonces vamos a ver. El texto dice, aquí hay un ejemplo de un texto biográfico, dice: fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg decidió que no podía ignorar más la situación del planeta. El cambio climático era muy preocupante y todos actuaban como si no fuera su problema. Desde ese día nada volvió a ser igual. Greta empezó a hacer huelga todos los viernes para llamar la atención de las autoridades sobre el cambio climático. Hoy ha inspirado todo un movimiento que ha salido a la calle para pedir medidas medioambientales urgentes. ¿Te unes? Esta es la sinopsis. Explicación del contenido. Del libro La historia de Greta. No eres demasiado pequeño para hacer grandes cosas. Relato de la vida de la joven activista Greta Thunberg, fundadora del movimiento contra el cambio climático Friday for Future. Bueno, ahí no sé si me salió bien el inglés, pero ahí está. Esta pequeña partecita es un texto biográfico, ¿no? Al parecer contado por otra persona diferente a Greta. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos está pidiendo como actividad la ficha para cumplir con el objetivo específico que ya vimos de la semana? Dice: escribe la idea principal y dos ideas secundarias sobre el escenario planteado en relación con la naturaleza, utilizando el siguiente gráfico. Entonces aquí está el gráfico, como tú puedes verlo. Sin embargo, pues ahora mismo te estoy poniendo en pantalla el gráfico ampliado, por decirlo de alguna manera, en donde la idea principal vas a poner justo donde dice, ¿no? Idea principal, y dos ideas secundarias de ese pequeño texto que acabamos de leer. Obviamente aquí puedes darte cuenta de que en ese texto la parte amarilla para mí sería la idea principal y la parte que está coloreada de otro color, ¿no? Más azulado, serían las ideas secundarias. Así que de esto te quedaría algo como esto que está aquí. ¿Ya? Pero de todas maneras tú puedes ver que otras ideas secundarias te parecen bien para que sea algo originalmente tuyo, ¿no? Bien, vamos con la otra parte, el punto número 2. Dice: después de leer el texto, intenta inferir. Bueno, ya sabemos lo que es inferir, ¿verdad? Interpretar, conocer entre líneas qué es lo que nos quiere decir el texto. ¿Te recuerdas? La semana anterior estuvimos viendo un poco sobre este término, inferir. Entonces, intenta inferir el texto y definir en tus palabras lo que crees que significa biográfico, pues el texto pertenece a ese género. Escribe tu definición en el cuaderno, en tu caja portafolio, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es algo biográfico, ¿verdad? Ya te lo estuve mencionando. Es relativo a los datos personales de alguien, básicamente la biografía de una persona, ¿no? Muy bien, entonces eso tú lo buscas igual en Google, en internet, y básicamente ya estarías cubierto esta primera actividad. Vamos con la actividad número 2, y esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de Ciencias Naturales. Bueno, ¿qué nos está mencionando aquí Ciencias Naturales? Materia orgánica e inorgánica. Y aquí pues te explica con algunos detalles y con términos un poquito más científicos, podríamos decir, sobre lo que es la materia orgánica e inorgánica. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes encontrar leyendo
Dice, la materia orgánica se define por estar formada por moléculas orgánicas. Bueno, ahí no nos dice mucho, ¿no? Que son aquellas que contienen carbono, formando enlaces, carbono-hidrógeno o carbono-carbono. Bueno, voy a tratar de explicártelo lo más sencillo posible, ¿no? Este tema. Y básicamente cuando estamos hablando de materia orgánica, básicamente estamos hablando de materia que ha sido fabricada por los seres vivos. ¿Cuáles son esas materias fabricadas por los seres vivos? Por ejemplo, bueno, tomando o partiendo desde el punto de que todo fue creado, ¿verdad? Las plantas, los animalitos, las piedras, el agua, todo fue creado. Pero de ahí, partiendo de ahí, ¿qué cosa fue hecho por los seres vivos o fabricado? Bueno, una planta fue hecha por otra planta. Por lo tanto, una plantita es una materia o un ser orgánico. ¿Qué más? Por ejemplo, la leche. La leche es producida por un animalito. Entonces, también es algo orgánico. Las frutas, lo mismo. Entonces, todo lo que tú veas que es originado por otro ser vivo, entonces quiere decir que es una materia orgánica. ¿Y por qué es interesante este detalle que dice aquí? Que la materia orgánica está formada por moléculas orgánicas. Aunque parezca mentira, bueno, sí nos dice mucho esta frase, aunque parece que estuviera diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, porque debemos de recordar que las moléculas orgánicas, su origen, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con las moléculas de carbono. Recuerda que en semanas anteriores vimos que los átomos de carbono, tú puedes verlo que son indispensables para la vida, porque tú lo encuentras en todo o en prácticamente todo lo que está vivo. Incluso hay excepciones que incluso en lo que no está vivo, pero la partícula de carbono tiene esa esencia. Por eso es que se dice, en palabras más sencillas, que la materia orgánica es la materia constituida por el carbono. ¿Sí? Si tú investigas y lees un poquito, puedes darte cuenta también de eso. Ahora, ¿qué es lo inorgánico? Es interesante. Si lo orgánico es producido o fabricado por los seres vivos, pues lo inorgánico sería lo contrario, ¿verdad? Bueno, más que por lo contrario, es que está hecho o no está hecho de carbono, ese es un punto importante, y por supuesto no son fabricados por los seres vivos. ¿Y entonces, por qué está fabricado? Bueno, simplemente por la naturaleza, podríamos decir. Entonces, te voy a poner un ejemplo. El oro. Hay un animalito que cuando escupe, que cuando defeca, que cuando come y vomita, transforma en oro. No, simplemente el oro es el oro. La naturaleza ya lo tiene hecho. Es como el agua, ¿verdad? No hay nada que genere agua. Simplemente el agua es agua y punto. Entonces, eso sería algo inorgánico. Entonces, cuando tú encuentres, por ejemplo, tachos, hay muchos lugares, hay muchos tachos que hay una diferencia en colores y te dice allí desechos orgánicos o desechos inorgánicos. Entonces tú ya sabes, tú ya tienes una idea, ¿verdad? Que los desechos inorgánicos son cosas ya que no han sido hechos por la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, allí se pueden poner las latas, se puede poner el vidrio, se pueden poner las pilas, los cartones, porque son cosas que no es hecho por otros seres vivos. En cambio, cuando tú en el tacho de basura veas tacho para las cosas orgánicas, entonces ya sabes que vas a poner ahí quizás las espinas del pescado, los huesitos del pollo, las cáscaras de alguna fruta, etc. ¿Sí? Los desperdicios de alimentos, básicamente. Entonces ahí está, lo orgánico y lo inorgánico. Ahora, ¿por qué yo te explico bien esta parte?
Bueno, un detalle aquí dice una piedra está hecha de materia orgánica. Entonces yo lo puse aquí con rojo porque parece que se han equivocado, ¿no? Sería inorgánico. Solo ese detalle. Ahora, ¿por qué te explico esto? Bueno, básicamente porque dice lo siguiente. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Esta que está aquí. Entonces, punto 1. Escribe 3 ideas que te hayan llamado la atención de la lectura de materia orgánica e inorgánica. Entonces, pues simplemente yo lo he puesto de esta lectura, todo lo que está con color celeste o turquesa, yo lo he puesto como ideas que me han llamado la atención. ¿Sí? Por supuesto, tú tienes que leerlo y escoger la que más te guste, ¿no? Vamos con otro. Dice, si nuestro cuerpo está compuesto principalmente de materia orgánica, ¿por qué necesita de compuestos inorgánicos para mantener su equilibrio? Entonces yo he puesto aquí esto resaltado de amarillo porque justamente para mí es la respuesta, ¿no? No tengo que explicarlo, sino que aquí ya te está dando la respuesta, ¿no? Dice, si bien nuestro cuerpo está hecho principalmente de materia orgánica, ya que forma parte de todos los tejidos y órganos, necesitamos multitudes de sales, vitaminas y minerales, es decir, compuestos inorgánicos, además del agua, que también es un compuesto inorgánico. Entonces ahí estaría la respuesta, ¿no? Ahora dice, mirando el gráfico del ciclo de la materia orgánica, ¿qué preguntas te planteas? Y bueno, para encontrar ese gráfico, bueno, tú ya lo tienes allí en pantalla. Lo que te está diciendo allí es qué pregunta te planteas al observar este ciclo de la materia orgánica. Entonces vamos a empezar describiendo lo siguiente. Es interesante que vamos a empezar primero con la plantita, donde dice alimento para plantas. Recuerda que la plantita es un elemento orgánico, porque una plantita produce otra plantita, ¿verdad? Es la idea. Entonces, ¿qué pasa con la plantita? Bueno, la plantita produce otro alimento orgánico, que pueden ser las frutas, ¿sí? O también puede ser alimento para animales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el ser humano se nutre de los frutos de esta planta, el ser humano va a tener desechos, como la cáscara de la fruta, las semillas, etc. Y si en vez de que la planta pues no logre producir fruto, y más bien la planta es alimento para otros, como el caballo que vemos allí, cumple la misma función. Entonces, la plantita sirve por la fruta o porque ella misma puede ser alimento para los otros animales, ¿verdad? Entonces, allí vamos a ver que los desechos se los puede poner en un compostador que básicamente descompone los alimentos. ¿Y qué pasa cuando el caballo ha consumido esta planta? Bueno, también tiene su desecho, así como los hombres desechamos la cáscara, las semillas y todo eso, pues el caballito también, en forma de excremento, ¿no? O estiércol. Si ambos lo ponemos en un compostador, que básicamente pues es un lugar para hacer abono, entonces va a salir el compost o el abono, el fertilizante para las plantas. ¿Y dónde va a ir el fertilizante? Pues nuevamente a las plantas y el proceso sigue. Es algo cíclico. Vuelve a ser lo mismo. Ahora, no es necesario que haya un lugar o un recipiente para hacer este fertilizante o este abono para plantas, sino que la naturaleza solito. Por ejemplo, los caballos no necesitan hacer sus necesidades en un lugar específico como un baño, ¿sí? Sino que la naturaleza misma, pues, si en ese lugar hizo el caballito, pues ahí mismo puede estar saliendo una plantita, ¿verdad? La idea del ciclo de la materia orgánica es que todo lo que es orgánico es reciclable,
¿sí? Todo lo que es orgánico es reciclable. Entonces, ahí viene la pregunta que te mencionaba la ficha. Mirando este gráfico, ¿qué preguntas te planteas? Entonces a mí, por ejemplo, me salta la pregunta, ¿qué pasa con los desechos inorgánicos? Es decir, papel, vidrio, cartón, plástico, ¿también cumplen un ciclo reciclable? Bueno, esa es una pregunta, ¿verdad? Interesante, porque la naturaleza te da este ciclo, pero con los desechos orgánicos y con los inorgánicos, bueno, la realidad es que ya vemos por qué hay tanta basura plástica, vidrios y todo eso, ¿no? Y por eso es que la naturaleza pues está como está. Muy bien, tú puedes hacerte otras preguntas que seguramente van a ser bien planteadas. Vamos ahora con la actividad número 3 y esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de matemáticas. Nos trae ahora el tema las operaciones con números reales y específicamente vamos a estar viendo la suma con los números reales. Por lo tanto, fíjate en el ejemplo que ya ha sido propuesto por la ficha y que ya te lo ha dado resuelto, ¿no? Y yo te lo voy a explicar de una forma bastante breve. Dice, un turista que se encuentra en Ambato se dirige a Quito. Para ello tiene que desplazarse o tiene que viajar por diferentes trayectos, esto es clave, cuyas distancias son 18 kilómetros, 19 kilómetros, 15, 27, bueno, ahí están los datos respectivamente. La pregunta dice, ¿cuál es la distancia que debe recorrer? Entonces, es bastante sencillo, pues uno dice, bueno, yo puedo sumar todo eso y ya está. Bueno, básicamente es esa la idea principal, ¿no? Pero como estamos hablando con los números reales, entonces recuerda que los números reales también están los números irracionales, que ya habíamos visto en videos anteriores, ¿no? Entonces, fíjate que aquí dice el problema que son por diferentes trayectos. Entonces, ¿tú cómo diferencias un trayecto de otro? Bueno, si tú lo escribes a mano, tú puedes poner 18 kilómetros por la avenida tal, 19 kilómetros por la carretera tal. Pero en matemática tú tienes que ir especificando ciertas cosas. Entonces, por eso es que la ficha pone con números irracionales o números reales, ¿sí? Entonces vamos a ver esto, fíjate. Aquí lo he ampliado para que tú puedas verlo. Tenemos este número 18, pero lo tenemos aquí. Tenemos el número 19, aquí está el número 19, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se ha planteado bien el ejercicio y solamente quiero hacerte mención de algo, ¿no? Antes de poder sumar estos números, es importante que tú los agrupes en términos semejantes. ¿Y cómo yo sé cuándo es un término semejante? Bueno, te voy a dar la clave. 18 raíz cuadrada de 6 es semejante a más 7 raíz cuadrada de 6. ¿Notas cuál es la similitud? Bueno, uno es 18 y el otro es 7, pero ambos tienen su parte radical, la raíz cuadrada de 6. Entonces, cuando la parte radical de este número real es igual, quiere decir entonces que son términos semejantes. Esto es más o menos, estos números reales es más o menos como los números decimales. ¿Por qué? Porque los números decimales, por ejemplo, tenemos el número 1,2. Bueno, y se me fue. Un 2 bastante grande. 1,2. En donde el 1 sabemos que es la parte entera. Y el 2 sabemos que es la parte decimal. Bueno, lo mismo es acá. Tenemos una parte. Esto es el 18. Sería el coeficiente. Y la raíz cuadrada de 6 sería la parte radical, ¿sí?
Esto ocurre en los números irracionales o también en los números reales. Explicado esto, entonces ahora sí yo ya puedo ir agrupándolos, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces tenemos 18 raíz cuadrada de 6 más 7 raíz cuadrada de 6. Vamos con otro 19, recuerda ponerle siempre con los signos, más 27. También tenemos más 15 raíz cuadrada de 5 y más 13 raíz cuadrada de 5. Por eso es que tú puedes ver que en la segunda línea la ficha pedagógica los ha agrupado tal como yo los he agrupado ahora por colores. ¿Sí ves? Pues bien, una vez que hemos hecho esto, ahora fíjate en lo que hace la ficha. 18 raíz cuadrada de 6 más 7 raíz cuadrada de 6, la respuesta es la suma de los coeficientes del 18 y el 7, 25. ¿Y qué pasó con la parte radical? Bueno, que simplemente es la misma. Eso es todo. Simplemente sumamos los coeficientes. Lo mismo hacemos, bueno, este no tiene coeficiente, tiene números naturales o enteros. Y esto por supuesto sí lo tiene, que es 28 raíz cuadrada de 5. Pero ahora quizá te preguntes, bueno, ¿y cómo es que este 25 raíz cuadrada de 6 me da 61,23? Sencillo, si tú en tu calculadora sacas la raíz cuadrada de 6, vas a darte cuenta que es algo así como 2,44 y si no me estoy olvidando o equivocando, 44,9. Bueno, ese 2,449 tú lo multiplicas por el 25, porque recuerda que el 25 está multiplicando a la raíz cuadrada de 6. Entonces tú no se multiplica así porque, bueno, aquí se están multiplicando, pero para tener un valor tú tienes que sacarle la raíz cuadrada a 6. Entonces 25 por la raíz cuadrada de 6, que es 2,449, sería 61,23. Aquí sería básicamente lo mismo y aquí hacemos lo mismo que en el primer número radical. Y luego pues lo sumamos y esta sería la respuesta, 169,84 kilómetros. Pues bien, esa sería la respuesta y ahora la ficha te deja planteado, dice en tu cuaderno, a ver, vamos a poner acá, en tu cuaderno resuelve el siguiente ejercicio. Veamos. Como vemos en pantalla, dice un cráter producido por un meteorito en la superficie del desierto deja una cresta de 9 metros de altura y presenta una profundidad máxima de 20 metros, como se muestra en la figura. Y ahí está, ¿verdad? ¿Cuánto debe medir el largo de una broca para abrir un hueco desde la cresta hasta el punto más profundo del cráter? Bueno, ya tenemos allí en pantalla lo que es el cráter, ¿no? El hueco que se ha hecho por el meteorito. Recuerda que la pregunta es cuánto debe medir de largo una broca. La broca es la punta que hace hueco, ¿verdad? Para poder abrir un hueco de esa profundidad. Entonces, no es que yo voy a estar aquí en el suelo y hacer un hueco, sino que yo tengo que irme aquí, ¿sí? Ahí está la cresta, el montículo de tierra que se formó. Entonces, desde allí yo quiero saber para abajo cuánto de longitud necesita la broca. Pues bien, para esto yo voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea porque yo lo voy a asemejar esto a una recta numérica. En donde, claro, decíamos que para la derecha eran los positivos y para la izquierda los negativos, ¿verdad? Pero en este caso es como que si yo invierto esta recta numérica y para arriba serían los positivos y para abajo los negativos. ¿Estamos de acuerdo? Y esto básicamente es porque cuando nosotros estamos viendo en matemática, pues, ¿no? La profundidad se mide en negativo
porque hace referencia que el nivel del suelo se considera el cero y la altura se mide en positivo. Y por supuesto, toda profundidad, como ya dijimos, se mide en negativo. Sin embargo, cuando me están pidiendo a mí el largo, es decir, la distancia, la longitud total para medir la profundidad, entonces yo sé que no puedo poner en negativo. La pregunta es entonces, ¿por qué la ficha me da esto en negativo y en positivo? Bueno, ya te dije que cuando queremos demostrar matemáticamente la profundidad de algo, se escribe en negativo y la altura de algo en positivo. Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos calcular la distancia? Ya que no se puede sumar con negativos. Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer aquí es usar sus valores absolutos. Por lo tanto, los valores absolutos se lo pueden sacar con o de esta manera. ¿Te acuerdas? Las barritas paralelas. Entonces yo lo voy a poner 9 raíz cuadrada de 3 más menos 20 raíz cuadrada de 3. Es decir, esto está bien expresado, bien planteado, pero al momento de sumar, como yo no puedo sumar distancias en negativo, entonces tengo que utilizar el valor absoluto de ellos. Entonces el valor absoluto de 9 raíz cuadrada de 3, ¿cuál sería? Sencillo, 9 raíz cuadrada de 3. Y eso lo voy a sumar con el valor absoluto de la siguiente cantidad, que sería 20 raíz cuadrada de 3. Es decir, el mismo número, pero sin el signo. Muy bien, una vez que yo he hecho esto, simplemente voy a sumar, ya sabemos cómo sumar. Con su coeficiente queda la misma parte radical y lo mismo que hicimos en el ejercicio que explicaba la ficha, yo le voy a sacar la raíz cuadrada de 3 y lo voy a multiplicar por el 29 y de esa manera yo ya sé en metros cuánto es. Sería 50,17 metros. Entonces ese sería el largo de la broca para hacer un hueco como el que vemos en pantalla. Muy bien, ahora vamos a ver, una vez que ya hemos desarrollado esto, vamos a ver algunas preguntas que hay que contestar también en esta parte de matemática. Imagínate, interesante. La primera pregunta dice, ¿cómo te sientes al trabajar con cantidades nuevas? Bueno, en tu cuaderno tú puedes poner por escrito tus sensaciones. Lo mismo, la otra pregunta dice, ¿cómo puedes aportar al cuidado y conservación del agua? Cita 3 aspectos. Entonces en esto del agua, como tú puedes ver en la imagen, podemos tener algunos tips. Unos que me gustó muchísimo, unas ideas muy buenas, que te animo a que tú los puedas realizar. Ya sabes que debemos proteger el medio ambiente. Son todas estas que te pongo, ¿no? Dice, coloca 2 botellas llenas dentro de la cisterna y ahorrarás de 2 a 4 litros cada vez que la uses. No emplees el inodoro como papelera. Interesante, ¿verdad? Y aquí también otra. Riega al anochecer. Dice, para evitar pérdidas por evaporación. Las plantas te lo agradecerán. Claro, a veces solemos regar las plantas en la mañana, con un sol bastante fuerte. Pero recuerda que cuando el sol está bastante intenso, y hay agua, el agua se evapora. Entonces no va a tocar mucho que absorber de agua al momento que tú le riegues a las plantitas, ¿verdad? Por eso en la noche es un mejor momento. Dice el 3, dúchate por poco tiempo, no tardes demasiado en el baño. O puedes usar cualquiera de las otras, o de esta otra lámina que te estoy dejando, la número 6 por ejemplo dice, llena la lavadora, es donde más agua se gasta. El agua del segundo aclarado puedes emplearla para regar tus plantas. Interesante. Y muy buena forma de poder reutilizar esa agua que igual ya no la vamos a beber.
pero sí podemos regarla en las plantitas. Entonces tú puedes escoger cualquiera de estos tips que te estoy dejando en pantalla para que tú puedas de alguna manera escribir 3 aspectos. Cómo puedes aportar al cuidado y conservación del agua. Lo mismo vamos a hacer con la otra pregunta. ¿Qué hábitos debemos practicar para proteger el ambiente? Y de la misma forma, te voy a dejar allí esta imagen que ves en pantalla, en donde por lo menos hay 7 puntos que nos dicen algunas formas de cuidar el aire. No fumar y mantenerse alejado de los fumadores, eso es importante. Plantar árboles y arbustos para purificar el aire. Recuerda que en el video anterior vimos cómo un árbol puede purificar todas las toxinas, todo el dióxido de carbono que los animales, que las empresas y nosotros como seres humanos pues estamos sacando de nuestro propio ser, ¿no? Entonces los arbolitos purifican el aire. Y ahí están, ¿no? Algunas otras ideas muy valiosas. Pues bien, ya tenemos desarrollado la actividad número 3 y ahora vamos con la actividad número 4. Las buenas prácticas gimnásticas. Como vemos en pantalla, te estará dando el acompañamiento educación física. ¿Y qué nos trae educación física? Bueno, básicamente la flexibilidad. Un detalle bien interesante es que cuando tú estás calentando, te vas a ejercitar, tienes que utilizar movimientos de menor grado hasta llegar a una intensidad apropiada. Entonces no vas de golpe a hacer actividades físicas muy fuertes, ¿no? Primero leve y de a poco vas a ir aumentando. Uno de los detalles que me gustó mucho es esto que tengo resaltado, ¿sí ves? Trabajar la flexibilidad servirá para ganar agilidad, ayudará a sentirse mejor al finalizar la sesión de entrenamiento, se fortalecerá la movilidad y el equilibrio, se aliviarán tensiones crónicas, disminuirá el estrés y mejorará la circulación y la postura. Entonces todos estos son los beneficios de tener un buen calentamiento y trabajar la flexibilidad. Entonces aquí te están dando algunos puntos en los cuales tú vas a ir realizando estos ejercicios que puedes ver en pantalla, ¿sí? Y seguramente con tu docente te va a ayudar a realizar estos ejercicios, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos la actividad número 5 que tiene que ver con inglés. ¿Qué tenemos en inglés? Bueno, si tú puedes leer ya en pantalla, dice nuestro hermoso planeta. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad de inglés? Bueno, dice que los estudiantes podrán crear un ensayo corto para describir las vacaciones de sus sueños. El ensayo es un texto, ¿sí?, en el cual tú tienes que ir escribiéndolo, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con las pautas que te da la ficha. El primer punto dice lo siguiente: mira las imágenes y luego elige una que represente el mejor viaje para ti. Entonces, como puedes ver en pantalla, tú tienes aquí en la primera imagen una casita en el campo, quizá con un ambiente bastante fresco. ¿O qué te parece irte de viaje a la playa? Sí, bastante divertido. ¿O qué te parece un viaje en un crucero, en un barco como el que puedes ver ahí en pantalla? Bueno, ¿cuál sería para ti la imagen que represente el mejor viaje? ¿Ya lo escogiste? Muy bien. Entonces, una vez que ya has escogido, vamos a ir al punto número 2. Pero antes de ir al punto número 2, sí me gustaría leerte este tips, porque recuerda que tú vas a hacer un ensayo, tú tienes que ir escribiendo. Entonces, un ensayo, cuando vas a escribir un ensayo, debes tener 3 partes importantes. ¿Cuáles son esas 3 partes importantes? Lo que está en azul: la introducción,
¿Qué es esto? Pues es donde tú das tu opinión, lo que se llama el cuerpo del ensayo. ¿Qué es eso del cuerpo del ensayo? Donde tú das ejemplos, quizá argumentos y razones que apoyan las ideas de tu introducción. Y por último, todo ensayo tiene una conclusión, que es donde tú vas a resumir todas las ideas. Entonces, eso es básicamente el tips que te está diciendo aquí. Ahora, una vez que ya tenemos claro cómo hacerlo, vamos a ver lo que te plantea la ficha. Entonces, en el punto número 2 dice, para describir mejor las vacaciones de tus sueños, primero responde las siguientes preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué opinas de la imagen que elegiste? ¿Dónde crees que está? Entonces, esta pregunta tú tienes que responderla. Y mira que aquí ya la misma ficha pedagógica te está dando ya prácticamente la respuesta, ¿no? Aquí dice, yo creo que esa imagen está en... Entonces, dependiendo de cuál imagen hayas escogido, ¿no? Si escogiste, por ejemplo, el crucero en el barco, pues, por ejemplo, decir, yo creo que esa imagen esté en el Océano Pacífico y escribes aquí, ¿ya? Y después dice, y me encanta, aquí dice, y me encanta, y ahí tienes que poner luego tu opinión. Entonces, básicamente tú tienes que poner aquí, en mi caso yo pondría Océano Pacífico y me encanta. Luego, en otra línea tú pones parece y sigues escribiendo. Parece que va a ser un sueño inolvidable, parece que va a ser uno de los mejores momentos de mi vida. Entonces tú tienes que poner tu opinión, ¿sí? Eso es lo que te dice aquí. Vamos con la parte B o el literal B. Dice, escribe 2 o 3 razones que apoyen tu opinión sobre ese lugar. Por ejemplo, actividades para hacer, lugares para ver, etc. Es decir, los motivos. Entonces recuerda que este literal A sería como la introducción de tu ensayo. Aquí recuerda las tres partes del ensayo. El literal B, pues básicamente sería el cuerpo, porque tú vas a poner aquí los motivos. Entonces aquí dice que tienes que escribir 2 o 3 razones. Entonces, como tú aquí arriba escribiste que iban a ser el mejor viaje de tus sueños, entonces aquí tú puedes poner, bueno, es el mejor viaje de mis sueños porque yo puedo ver animales acuáticos gigantes como las ballenas, o me siento, cuando estoy en este crucero, me siento como la película del Titanic, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que dar razones del por qué es el mejor viaje de tus sueños, ¿no? Así sería la idea. Y luego tenemos el literal C, que básicamente sería como, pues, dice aquí, la conclusión de tu ensayo. ¿Por qué recomendarías ese lugar a otros? Entonces tú puedes escribir aquí, bueno, porque es fantástico el lugar, viajar en barco es algo inolvidable, pude ver tal cosa, pude hacer esto, no se escuchaban carros. Bueno, tú vas a poner ahí tu conclusión. Recuerda que la conclusión se nos sugería que es un resumen de todas las ideas. Eso está aquí, ¿no? Es un resumen de todas las ideas. ¿Ya? Y listo, pues ya habrías terminado este segundo punto de la actividad número 5 de inglés. Y ahora falta el número 3. Con toda la información a continuación, escribe un párrafo sobre las vacaciones de tus sueños. No olvides incluir una introducción, un cuerpo y una conclusión. Tienen que ser de 50 a 60 palabras. Básicamente lo que te está diciendo que ahora sí, con todo esto que tú ya has escrito y la ficha te ha ayudado a escribir, simplemente lo pones aquí. La introducción,
Aquí está el motivo o la razón 1, que aquí viste la ballena, que te sentías como pues el hombre del Titanic. Y bueno, aquí está la conclusión que tú tienes que poner. Básicamente lo que está aquí tienes que poner acá, pero obviamente vas a tener que abundar un poquito más en detalles. La idea es que sean de 50 a 60 palabras, ¿sí? Por supuesto, tu docente de inglés te va a estar dando el acompañamiento en este sentido. Y eso sería todo. Qué interesante ha sido esta ficha para poderla pues poner en práctica. Ya sabemos cuáles son esas acciones que el ser humano hace para destruir el medio ambiente, pero también ya sabemos cuáles son las ideas e iniciativas que podemos hacer para protegerlo. Entonces, espero que te haya ayudado este video para hacer tus actividades. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que me puedes hacerla en la caja de comentarios. No te olvides darle un like a este video y si eres nuevo visitando este canal, pues te invito a que te suscribas. Nos vemos en un próximo proyecto. Hasta pronto.